Bueno, entonces esta semana pues vamos a iniciar con ya esta segunda unidad que tiene que ver principalmente con la revisión de aquellos componentes propiamente neuroanatómicos que comprometen el funcionamiento del lenguaje. En este caso, pues vamos a revisar en esta primera sesión del día martes lo que implica la participación de estructuras neuroanatómicas que desempeñan un papel fundamental en lo que es la recepción, la propia comprensión y la ejecución de lo que es el lenguaje como tal. En este caso, pues se denomina digamos, a esta unidad como tal, pues se denomina topografía neuroanatómica. Estamos pensando en este término de topografía porque principalmente nos ayuda más o menos a equipararla con lo que vendría a ser un término, ¿no?, que se utiliza, pues, por ejemplo, en estudios lógicos, por ejemplo, donde se analiza la topografía de cierto entorno, ¿no? En este caso, por ejemplo, si analizáramos los que somos paseños, pues la topografía de La Paz, ¿sí?, nos vamos a encontrar con algunas particularidades topográficas, ¿no?, que tienen que ver, por ejemplo, con que en ciertas zonas podemos ver zonas muy montañosas, de repente en otra sección de La Paz podríamos ver, no sé, alguna tendencia a bajar, ¿no?, la altura en cuanto al terreno, por ejemplo, y se vuelve pues una especie de vallecito, ¿sí? Más o menos equiparando este término, pues, y llevándolo hacia lo que es justamente la neuroanatomía. Cuando hablamos de topografía neuroanatómica, estamos hablando de esas particularidades propias de la corteza y también la subcorteza cerebral, pero particularmente pues de la corteza, que tiene cierto tipo de señalamientos neuroanatómicos de tipo estructural que están presentes y que son muy visibles al momento de poder localizar ciertas regiones que están comprometidas con algunos tipos de funcionamiento. Es así que, por ejemplo, si analizamos parte de lo que es la corteza temporal, nos podríamos encontrar con algunas regiones específicas, como por ejemplo la primera, la segunda y la tercera circunvolución temporal, donde estructuralmente pues podemos ubicar la parte anterior, media o posterior de dichas circunvoluciones y asignar una función en relación, por ejemplo, a un cuadrante específico, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del polo temporal anterior, ¿sí?, probablemente estemos pensando en alguna cualidad de función de ese cuadrante, ¿no?, más o menos relacionado con lo que es, por ejemplo, la ejecución de la memoria a corto plazo, ¿no? Si hablamos de lo que vendrá a ser, por ejemplo, la primera circunvolución temporal en la parte posterior, probablemente estemos localizando ya, ¿no? Si pensamos en esta región, en ese cuadrante podríamos ubicar por ejemplo, al área de Wernicke, ¿no? Entonces, eh, topográficamente podríamos dividir el cerebro así, ¿no?, como en cuadrantes, pero bueno, ya tenemos algunas divisiones propias hechas desde el punto de vista de los estudios neuroanatómicos que obviamente están bien sustentados hace muchísimos años y que se han ido, digamos, tomando desde estos estudios lecciones importantes para poder hablar sobre lo que es un correlato neuroanatómico y un tipo de funcionamiento. Entonces, a esto se refiere principalmente la sesión del día de hoy. La siguiente sesión, el día jueves, vamos a revisar más a detalle, por ejemplo, qué ocurre en cuanto pues tenemos podemos ver la manifestación evidente de una lesión específica en este tipo de cuadrantes, en este tipo de regiones neuroanatómicas relacionadas con el lenguaje y cómo se manifiestan a nivel semiológico, ¿sí? Entonces, estos términos ya los vamos incorporando a nuestro almacén semántico, ¿sí?,
propio del neuropsicólogo que utiliza esta terminología para expresarse respecto a lo que es, por ejemplo, la neuropsicología de cierta función. Entonces, vamos a revisar, por tanto, esta parte de neuroanatomía como tal, ¿sí? Entonces, bueno, esta primera imagen que estamos observando ahí en particular, ¿sí? Voy a cambiar el cursor para hacer el señalamiento, pero bueno, en particular esta imagen me ha interesado ponerla en la primera diapositiva, justamente acompañando al título de Topografía Neuroanatómica del Lenguaje, porque cuando hablamos de topografía como tal, les decía que probablemente pensamos en lo que es la parte superficial, ¿no? La parte de corteza que se evidencia en estudios neuroanatómicos y a través de, obviamente, de estudios sobre modelos lesionales, se ha ejecutado pues un bagaje de información importante que habla acerca de las particularidades de regiones específicas en el cerebro que tienen que ver con la ejecución del lenguaje. En este caso, por ejemplo, el área de Wernicke y el área de Broca, que topográficamente y neuroanatómicamente son las regiones de, digamos, de mayor referencia en cuanto a estudios de lenguaje. Entonces, estas dos regiones, si bien están o son las más representativas propias del conocimiento desde el punto de vista de la neuropsicología, de cómo funciona el lenguaje, ¿sí? No debemos olvidar que existen otro tipo de regiones, ¿sí? Que probablemente no son tan visibles en cuanto, por ejemplo, se ejecuta, yo qué sé, una tomografía, por ejemplo, que me permite o no visualizar cierto tipo de regiones que se encuentran no en la corteza cerebral, sino que también se encuentran en la subcorteza cerebral, ¿no? Y que son parte, por ejemplo, de lo que ya se ha visto, por ejemplo, en neuroanatomía, con elementos tales como el tálamo, elementos tales como los ganglios basales, y una red particular de conexiones nerviosas que son los haces de fibras nerviosas que conectan toda la estructura encefálica tanto a nivel interhemisférico como intrahemisférico, ¿no? Entonces esta red tan compleja que está ahí representada en esa gráfica, ¿no? Que estamos observando, o en esa imagen que parece un penacho de cables, ¿verdad? De colores, propiamente es esta red de haces de fibras nerviosas, ¿no? Esta red de haces de fibras nerviosas. Entonces, fíjense que así como se ve de bonito, pues se ve que es muy complejo y que permite, pues, a su vez, la ejecución de un funcionamiento tan complejo como el lenguaje, ¿sí? Entonces, no solamente cuando estamos hablando de topografía debemos pensar en lo que compete a la corteza cerebral, sino también a estructuras propiamente subcorticales y redes neuronales. En este caso, hablando acerca de algunos análisis que se hicieron a los modelos propiamente propuestos por Broca en cuanto a lo que era el lenguaje, por ejemplo, verbal, en un análisis reciente, en 2007, bueno, ya hace 12 años atrás, ¿verdad? Estas autoras, ¿sí? Dronkers y sus colaboradores, pues, analizaron que algunas de las regiones cerebrales que se encuentran situadas por fuera del área de Broca, ¿sí? Si bien no eran responsables directas de lo que era la fascia motora, por ejemplo, pero cuando se veían comprometidas o se veían lesionadas, pues podían provocar algún tipo de sintomatología que acompañaba a la fascia motora. En este caso contribuían entonces, por tanto, a lo que era el proceso mismo de síntomas evidentes en cuanto a la falta de articulación, pues, de la palabra, ¿sí? Entonces, en este caso,
esta autora, Dronkers, analizó que existen otras regiones circundantes al área de Broca que probablemente pueden contribuir al desarrollo de una afasia motora, ¿sí? En estudios propiamente de neuroimagen, ¿sí? Y análisis de afasia y de lo que compete pues al modelado nervioso, por tanto, entonces todos estos elementos contribuyeron, ¿sí? A la concurrencia de poder mostrar que existe una red muy grande, ¿sí? Que integra propiamente el funcionamiento de los lóbulos temporales, parietales, también frontales, y que incluyen además ambos hemisferios para lo que es la ejecución del lenguaje, ¿sí? Entonces, en este contexto podríamos pensar que propiamente este análisis que realiza Dronkers ha podido contribuir de cierta manera a entender que no solamente pues las áreas de Broca y Wernicke son las únicas comprometidas en la recepción y ejecución del lenguaje, sino que existe, según este análisis, además el compromiso de muchísimas áreas que implican a los lóbulos, al funcionamiento de lóbulos, pero además de ambos hemisferios. Entonces, esto es muy importante de tomarlo en consideración, porque entonces podríamos entender que el lenguaje no es particularmente una ejecución o una producción propia de una región circunscrita, ¿sí? Una región circunscrita. Cuando se ha cuestionado pues este modelo clásico que se atribuía a que el lenguaje funcionaba exclusivamente en las áreas de Broca y Wernicke, entonces se presenta un nuevo análisis propiamente, ¿sí? Planteando la hipótesis de que el lenguaje se basa entonces en redes neuronales mucho más complejas, ¿sí? En redes neuronales mucho más complejas que están además interconectadas con diversas áreas cognitivas. Esto entonces también nos da a entender que el lenguaje no es un funcionamiento pues aislado, ¿no? Sino que requiere de la participación de áreas cognitivas también muy complejas, como por ejemplo el área de o más bien la red atencional, ¿sí? Las redes que tienen que ver con la memoria, las redes de funcionamiento ejecutivo complejo, obviamente las redes occipitales que tienen que ver con la visión como tal, ¿sí? Y todos estos funcionamientos cognitivos contribuyen a lo que es una ejecución compleja de lo que es el lenguaje, ¿no? Entonces, bajo esta situación, entonces, se empieza a considerar que existen otro tipo de bases anatómicas implicadas, pues, en el lenguaje. Sabemos, por tanto, que el lenguaje es la forma más importante, sí, de comunicación del ser humano, que incluye un sistema, pues, convencional y muy complejo y además dinámico de lo que es la utilización de signos, tanto orales como escritos, e incluso signos no verbales, ¿no? Por ejemplo, decíamos la utilización de gestos, ¿sí? Que parten desde los gestos de la cara hasta los gestos ejecutados por el propio cuerpo, ¿sí? Obviamente el lenguaje es uno de los instrumentos pues más utilizados por el ser humano para poder comunicarse y poder pensar. Decíamos la anterior semana que propiamente el lenguaje es la expresión del pensamiento complejo, ¿no? Entonces nos permite comunicarnos a través de estos elementos y manifestar pues a un receptor, obviamente, la intención que tenemos, ¿no? Con lo que estamos pensando, pero además lo que es la proyección propiamente de nuestro pensamiento y de los pensamientos más complejos que podemos tener, ¿no? Como tal, entonces, pensamos que el lenguaje está representado pues en múltiples áreas del cerebro y las lesiones propiamente que afectan estas regiones podrían provocar directamente alteraciones en la ejecución o recepción del lenguaje.
¿sí? La fascia como tal, como la conocemos, pues se va a suscitar cuando las áreas que comprometen el lenguaje y los tractos, ¿sí?, del cerebro que están relacionados con el lenguaje se encuentran dañados o alterados por alguna condición, por ejemplo, neurofisiológica o netamente biofisiológica. En este caso, por ejemplo, de repente podría concurrir pues daño cerebral adquirido a partir de lo que es pues la presencia de una enfermedad cerebrovascular o la presencia de repente de tumores en la masa encefálica que pudieran estar comprometiendo las redes propias del lenguaje, o de repente algún accidente, por ejemplo, externo, tal cual es el traumatismo cráneoencefálico, que puede comprometer directamente a regiones implicadas con el lenguaje, ¿no? Entonces, tendríamos que analizar muy bien cuáles son las implicancias de estas áreas para la ejecución del lenguaje. Bajo esta premisa de análisis que se hace a lo que es el modelo clásico propiamente de Broca y Wernicke, ¿sí?, se entiende, ¿sí?, que tras este cuestionamiento, pues el punto de partida se debe pensar en que justamente todo estímulo, ¿sí?, todo estímulo es categorizable. En este caso, si todo estímulo propiamente es categorizable, es decir, transformable y además codificable en forma de lengua, o de lenguaje, perdón, se estipula, por tanto, que pues para una correcta interacción con lo que es el entorno y además para una correcta comunicación lingüística, se debe estimar pues que la coordinación, el funcionamiento y la comunicación de diferentes estructuras anatómicas deben ser necesariamente ejecutarse, ¿no?, desde lo que es un funcionamiento pues adecuado, ¿no? Entonces, en este caso, estas estructuras o estos factores que tienen que ver con las estructuras neuroanatómicas, su buena coordinación y su buen funcionamiento y comunicación entre ellas, pues representan propiamente la ejecución de un lenguaje sistemático, ¿no?, organizado, un lenguaje coherente, un lenguaje que nos permita comunicarnos efectivamente con sujetos de nuestro entorno. Entonces, esta combinación propiamente de estructuras neuroanatómicas bien coordinadas va a dar como resultado la ejecución pues de un lenguaje también complejo. Sabemos que en cuanto a las bases neuroanatómicas, ¿sí?, propiamente el lenguaje es un sistema que va a depender directamente de un trabajo simultáneo de diferentes áreas del cerebro. Entonces ahí estamos viendo propiamente dos imágenes, ¿sí?, una a la izquierda que representa pues algunas de las áreas corticales implicadas en lo que es este trabajo simultáneo. Imagínense que todas estas áreas que están numeradas deben interactuar al mismo tiempo para la ejecución de lo que es el lenguaje como tal. Y asimismo, en la figura de la derecha, pues observamos también estructuras subcorticales que principalmente ambas estructuras anatómicas, tanto corticales como subcorticales, se representan en el hemisferio izquierdo para la ejecución del lenguaje, ¿no? Esto significa que principalmente pues las áreas corticales que han sido estudiadas en cuanto a lo que es el modelo clásico propuesto por Wernicke y por Broca, por ejemplo, se representan principalmente en el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, poco se ha hablado, por ejemplo, de la participación del hemisferio derecho, pero en la mayoría de los casos, pues se puede observar, ¿sí?, que en sujetos obviamente diestros, ¿sí?, la ejecución del lenguaje tiene una representación mayor en lo que es el funcionamiento del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Esto no quiere decir que los que son zurdos no tienen esta misma, digamos, categorización de estructuras anatómicas comprometidas con el lenguaje.
El hecho es que estadísticamente, sí, obviamente existen pues muchos más sujetos diestros que zurdos, ¿sí? Entonces, en este caso, propiamente los estudios del lenguaje se han trabajado principalmente en pacientes que eran diestros, ¿sí? Y que probablemente habían perdido la habilidad del lenguaje cuando la lesión, por ejemplo, era izquierda, ¿no? Cuando era la lesión izquierda. Entonces, muchísimo de los estudios provienen de sujetos diestros, pero que además habían sufrido una lesión en el hemisferio izquierdo. Entonces, estas estructuras corticales y subcorticales están comprometidas en lo que es el lenguaje. Si nosotros observamos, por ejemplo, la imagen de la derecha, ¿sí? Que ahora sí voy a cambiar de cursor, un puntero, ¿sí? Si observamos esta imagen de la derecha, vamos a poder ver la participación de estructuras subcorticales claramente reconocibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues al tálamo cerebral, ¿sí? Al tálamo cerebral, tenemos a la cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Tenemos a lo que es la participación perdón, de los ganglios de la base, en este caso, perdón, los núcleos de la base, ¿sí? Tales como el putamen y el globo pálido, que participan en la ejecución de lo que es tanto la recepción, la transformación de la información, la codificación de la misma y la ejecución, pues, del lenguaje, ¿sí? Entonces, tenemos propiamente esa participación a nivel de estructuras subcorticales, que más adelante las vamos a revisar más a detalle, ¿sí? En el caso de la imagen, pues, de la izquierda, les decía, numeradas las áreas de Brodmann, ¿sí? Que comprometen principalmente a la ejecución del lenguaje, que están representadas topográficamente pues en el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces ahí tenemos la misma imagen que veíamos anteriormente, pero aquí con todas las áreas corticales y tractos, ¿sí? Los tractos relacionados con el lenguaje. Cuando estamos hablando de tractos o trayectos o trayectorias como tal, los tractos principalmente se refieren a lo que son estas redes de haces de fibras nerviosas que conectan regiones intrahemisféricas e interhemisféricas, ¿sí? Entonces, estos tractos que también están relacionados con el lenguaje. Aquí vemos una variedad de siglas, ¿sí? Que están explicadas pues en la columna de la derecha, ¿sí? Y en este caso vemos propiamente que estas regiones que tienen o que están encuadradas propiamente, pues son regiones que participan en el lenguaje, pero que tienen que ver con la corteza cerebral, ¿sí? Las líneas que estamos viendo en negro, ¿sí? Las líneas propiamente en negro, más fuerte, son aquellos tractos que conectan, ¿sí? A nivel subcortical los diferentes lóbulos, por ejemplo, pero establecen una conexión muy importante a nivel intrahemisférico. Resaltados en verde tenemos a la derecha propiamente las áreas corticales de mayor, digamos, reconocimiento en lo que implica el estudio del lenguaje. Obviamente, la B que está acá adelante, ¿sí? En la corteza frontal, pues es el área de Broca, ¿sí? Mientras que esta región que es esta W, ¿sí? Es el área de Wernicke. Y asimismo, uno de los tractos más importantes en cuanto al modelo clásico y que a menudo pues se estudia, por ejemplo, en lo que implica la afasia de conducción, es el famoso fascículo longitudinal superior, ¿sí? Que se denomina fascículo arqueado o fascículo arcuato, ¿no? Que conecta directamente el área de Wernicke, siguiendo esta línea, ¿sí? Con el área de Broca,
¿sí? Entonces, en este caso, estas tres áreas corticales y el fascículo longitudinal también parte de lo que son las estructuras subcorticales, que son las más estudiadas. Pero, además, pues ahí en la columna podemos distinguir varias de las otras áreas, ¿sí? Tanto corticales como subcorticales, que participan en la ejecución del lenguaje. Entonces son muchísimas áreas las que participan de esta ejecución. Ahí tenemos, por ejemplo, la circunvolución supramarginal, la circunvolución angular, ¿sí? Elementos de funcionamiento ejecutivo, de procesamiento sintáctico, el área fusiforme, la memoria semántica, los diversos fascículos desde el 2 hasta el 5, ¿sí? El fascículo uncinado, el longitudinal inferior y además el fascículo fronto-occipital inferior. Entonces son muchísimas áreas y además muchísimos fascículos que van a participar en lo que es la ejecución del lenguaje. Cuando digo ejecución, estoy interior de este concepto, tanto lo que es comprensión como producción verbal, ¿sí? Entonces ahí están propiamente estas redes implicadas en lo que es el lenguaje como tal. Se han recurrido pues a estudios obviamente de imagenología cerebral para poder entender mejor, ¿sí? El funcionamiento de lo que es el lenguaje. Y obviamente con el desarrollo de la neuroimagen, ¿sí? Y obviamente de la imagenología en el área de la medicina, especialmente pues la imagenología aplicada a lo que es el estudio del cerebro, en los últimos años pues se ha permitido a los estudiosos del cerebro como tal saber algo más acerca de las bases neurológicas del lenguaje y también de su propio funcionamiento. Y en estos estudios imagenológicos propiamente destaca la utilización de dos tipos de exámenes importantes para poder observar cómo funciona pues esta función tan compleja. En este caso, pues los estudios estructurales, por un lado, ¿sí? Que han contribuido, por ejemplo, pues la tomografía axial, computarizada del cerebro, la resonancia magnética como tal, y la tractografía cerebral han permitido observar aquellas regiones principalmente en cuanto a lo que es la ejecución del lenguaje mediante neuroimagen, ¿no? Y ubicar esas regiones que están comprometidas propiamente con esta ejecución tan compleja. Por otro lado, también la imagenología, desde el punto de vista de los estudios imagenológicos funcionales, que responden, por ejemplo, a la tomografía computarizada por emisión de fotones, como es el SPECT, la imagen de resonancia magnética funcional, ¿sí? Y la tomografía por emisión de positrones, también han contribuido pues muchísimo más, ¿sí? En gran manera, a poder observar, ¿sí? El funcionamiento del cerebro durante la ejecución del lenguaje, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, las primeras, los estudios estructurales han ayudado a los estudiosos del cerebro el poder localizar las regiones que estaban comprometidas, por ejemplo, después de un daño estructural y que ejecutaban pues una sintomatología típica o de dificultades en la recepción o de dificultades en la producción del lenguaje. Mientras que los estudios funcionales han permitido con este gran avance poder ver el cerebro en funcionamiento durante la ejecución del lenguaje, tanto de, por ejemplo, de funcionamiento que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, como con la ejecución de la palabra hablada, ¿no? Entonces, incluso, obviamente, otro tipo de funcionamientos propios del lenguaje que tienen que ver con la lectura, ¿sí? Y con la escritura, ¿sí? Incluso también con la comprensión numérica, ¿no? Entonces, en este caso, pues propiamente los estudios funcionales han servido de mucho para poder entender mejor cómo funciona el lenguaje.
Aquí, bueno, está un poco medio borrosa la imagen, pero se las voy a igual y pasar en mejor resolución. Pero es una representación, ¿no? De gráfica de lo que sucede durante, por ejemplo, una resonancia, perdón, una neuroimagen de tipo funcional. En este caso, pues, este tipo de neuroimagen funcional permite ver, como bien decíamos, cómo se manifiesta el lenguaje en sus diferentes ámbitos de ejecución. Por ejemplo, cuando escuchamos las palabras, ¿sí? En la imagen superior izquierda, ¿sí? Podemos observar que cuando nosotros escuchamos la palabra hablada, ¿sí? Probablemente, ¿sí? Lo que sucede pues a nivel funcional es que se activan áreas que comprometen a la recepción auditiva y a la comprensión de la palabra hablada, ¿sí? Estas áreas bien delimitadas y bien localizadas en lo que es la corteza temporal superior y posterior, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que se activan propiamente áreas específicas que tienen que ver con la recepción auditiva y obviamente la comprensión de esta palabra que está siendo escuchada, ¿sí? Si nos vamos para abajo en la misma línea, ¿sí? Acá abajo a la izquierda, pues podemos observar propiamente qué sucede cuando el sujeto ejecuta la palabra más bien hablada, ¿no? Entonces, en este caso, pues gracias a la imagenología funcional, se puede observar que regiones corticales que tienen que ver propiamente con la corteza motora, ¿sí? Del lóbulo frontal, ¿sí? Se van a activar muchísimo más que otras áreas, ¿sí? Pero obviamente esta ejecución está circunscrita a lo que es la ejecución motora, desde el posicionamiento de la lengua, ¿sí? El posicionamiento, por ejemplo, de los carrillos, de los cachetes, ¿sí? La inflexión que tiene que tener propiamente la postura, por ejemplo, de la laringe, el paso de aire, el tiempo y el ritmo de la respiración. Todos esos elementos se activan al momento de que nosotros ejecutamos, por ejemplo, la palabra hablada. Entonces, en cuanto a imagen funcional, a neuroimagen funcional, propiamente podríamos observar que se activa pues la corteza motora primaria, ¿no? Y ayudando obviamente al área de Broca para poder ejecutar la palabra hablada, ¿sí? Si nos vamos a la imagen de la derecha arriba, ¿sí? Podríamos observar cómo se activan pues áreas que tienen que ver propiamente con la palabra vista, ¿no? En este caso, pues la lectura, ¿sí? En este caso, cuando hacemos lectura, que es otro tipo de funcionamiento u otro tipo de las propiedades que competen al lenguaje, cuando hacemos lectura, nosotros, o si observáramos pues un cerebro en funcionamiento, propiamente podríamos ver la activación de áreas posteriores y que están localizadas propiamente muy cerca del límite temporo-occipital, ¿no? Entonces, en este caso, este límite temporo-occipital podría verse de esta manera activado, ¿sí? Finalmente, y esto me parece muy interesante, ¿sí? Porque cuando nosotros pensamos en lenguaje, probablemente estamos pensando en lo que es la ejecución de la palabra en voz alta, ¿no? En voz alta. Pero propiamente también se ha estudiado qué pasa en el cerebro de un sujeto cuando el sujeto piensa, ¿sí? Cuando el sujeto piensa. Nosotros no pensamos en mudo, ¿sí? Creo que nadie piensa sin producción de palabras. Entonces, la producción del pensamiento, ¿sí? Del pensamiento ejecutado en palabra, ¿sí? Propiamente se representa y se podría ver funcionalmente la activación de lo que es el área prefrontal. Y esto implica la participación, como veíamos, del funcionamiento ejecutivo también complejo, ¿no? Entonces, el funcionamiento ejecutivo juega un rol muy importante en lo que es la producción del pensamiento,
mucho más cuando piensas, por ejemplo, en quiero inventar una excusa para salir este fin de semana a bailar con mi chica, ¿no? Entonces, necesito inventar una buena excusa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento que necesito inventar una buena excusa? Pues necesito organizar internamente todos los recursos lingüísticos que tengo a mano para poder convencer, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? De que necesito salir a bailar con mi chica, o de repente necesito irme al cine con mi chico, ¿no? Entonces, propiamente, pues necesito ejecutar un tipo de pensamiento muy complejo y muy bien organizado, contribuido desde el punto de vista lingüístico, habilidades metalingüísticas, habilidades de verbalización que convenzan a mi mamá, pues, de que me dé permiso, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, fíjense que de repente, pues, la corteza prefrontal se activa de gran manera cuando estamos pensando cómo ejecutar el lenguaje hablado. De repente nos lanzan una pregunta, entonces nosotros necesitamos dar una respuesta pues adecuada y propicia, ¿no? Entonces, esto también podría verse reflejado en lo que es el funcionamiento ejecutivo complejo. Entonces, ahí están algunas de las áreas que se han ido estudiando a través de estudios desde la neuroimagen, mucho más desde la neuroimagen funcional. En este caso, entonces, les decía que vamos a revisar estos correlatos neuroanatómicos, ¿sí? Cuando hablamos de correlatos, estamos hablando de las estructuras, ¿sí? Implicadas en la ejecución de cierto tipo de funcionamiento, en este caso del lenguaje. Entonces, vamos a empezar a revisar una por una cuáles son estas áreas implicadas y de qué manera, pues, participan en la ejecución del lenguaje. Obviamente la más famosa de todas, pues el área de Broca, ¿sí? Que fue estudiada por Broca como tal en su paciente Tan-Tan, ¿no? El paciente más famoso de Broca. En este caso, pues el área de Broca se localiza en lo que es la corteza frontal izquierda, ¿sí? En la tercera circunvolución frontal, que está señalada ahí en verde, ¿no? Y que Brodmann, ¿sí? Atribuyó la numeración 44 y 45 en esta numeración que tiene acerca de las áreas de Brodmann, ¿no? Entonces, en este caso encontramos al área de Broca situada en esta tercera circunvolución frontal y que propiamente se encarga de lo que es la ejecución o la formulación verbal, que tiene que ver con la denominada morfosintaxis. En este caso, la morfosintaxis compete a la forma, ¿sí? De la sintaxis. Eso quiere decir, ¿no? La forma de la sintaxis. Es decir, cómo articulo, cómo soy capaz de articular, ¿sí? La palabra hablada. En este caso, esta formulación verbal, esta morfosintaxis, contribuye pues a la expresión, ¿sí? Y comprensión de estructuras sintácticas y va a cumplir un rol en el procesamiento de los verbos, ¿no? O sea, es decir, me va a permitir pues verbalizar mi pensamiento, ¿sí? Me va a permitir verbalizar este pensamiento. El área de Broca propiamente participa de lo que es la planificación y la programación motora para la articulación del habla, ¿sí? No se olviden que habíamos hecho esta diferenciación entre lo que era comunicación, lenguaje y habla, ¿sí? Entonces, el habla es esta ejecución verbal, ¿no? Que está ejecutada a través de fonemas, ¿sí? Que llevan cierto tipo de punto, ¿sí? Vocal, digamos, o sea, es decir, de articulación propia de la boca para la ejecución de un fonema. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en la ejecución de cada uno de los fonemas que están integrados dentro de nuestro abecedario, pues esto es un ejercicio muy interesante, ¿no? Si, por ejemplo, yo quiero decir casa, ¿sí? Si yo quiero decir casa, el ejemplo más típico, ¿sí? De repente, pues, necesito inconscientemente, ¿sí? Porque propiamente nosotros cuando ejecutamos el lenguaje no estamos pensando en cada uno de los fonemas. Esto ya es casi pues automático en nosotros, ¿no? Entonces de repente cuando quiero decir casa, debo ejecutar
la siguiente acción de sonidos concatenados para que suene casa. Voy a hacer el sonido para que se pueda escuchar así. Quiero decir casa. Entonces, mi boca va a ser la posición para la C y ejecuta el siguiente sonido. ¿Sí? Ese es el primer sonido de la C, ¿verdad? Voy a volverlo a repetir, entonces es K. El siguiente sonido será A, ¿no? El siguiente sonido será S. Y el siguiente sonido será A, ¿sí? Entonces, si vuelvo a hacer la integración de estos fonemas desde el punto de vista de la planificación y programación motora que ejecuta el área de Broca, entonces, como resultante, me da pues la palabra casa, ¿sí? Casa, ¿sí? Que propiamente, si la voy repitiendo muchas veces, sonará como casa, ¿sí? Entonces, que pareciera muy sencilla, ¿sí? Que pareciera muy sencilla, desde el área de Broca se ejecutan planificaciones sumamente complejas, ¿sí? Que no solamente van acompañadas pues por el área de Broca, sino que además van acompañadas de la corteza motora primaria y del área suplementaria, ¿no? Entonces, esta ejecución es muy compleja. Se mandan señales, se mandan órdenes desde el área de Broca hasta las cuerdas vocales, ¿no? Y en este caso, las cuerdas vocales van a ejecutar el sonido, pero a su vez también se mandan señales hacia el posicionamiento de la lengua, ya les decía, al ritmo y tiempo de respiración, ¿sí? La subida o bajada del diafragma, ¿sí? Todos estos elementos que se ejecutan desde esta área tan pequeñita, ¿no? De la tercera circunvolución frontal. El área de Broca, por tanto, permite finalmente los procesos pues, de secuenciación del lenguaje hablado. Es lo que se denomina y se estudia dentro de lo que es el eje sintagmático de la palabra, ¿sí? La ejecución de la palabra. Otra de las áreas que participan muy de cerca al área 44 y 45, y que voy a señalar aquí con el puntero, ¿sí? El área 46 y el área 47, fíjense que está muy cerca pues del área de Broca, están circundando al área de Broca, participan en lo que es la ejecución compleja del lenguaje, relacionada el área 46 con el funcionamiento ejecutivo. Es decir, el funcionamiento ejecutivo en cuanto a comprensión de oraciones que viene derivado, ¿sí? Desde lo que son las proyecciones del área, en este caso aquí no se ve, pero es el área 22, que es el área de Wernicke, perdón, aquí está, aquí abajo, el área de Wernicke, ¿sí? Y que manda proyecciones a través de fibras nerviosas, ¿sí? Estos fascículos propiamente, estos fascículos que se van a proyectar hacia adelante, hacia el área, 46 y 47 para lo que es la ejecución del pensamiento complejo. Si yo he entendido y he comprendido lo que estoy escuchando, entonces lo voy a poder representar gracias a esta proyección, gracias a esta conexión entre estas áreas, ¿sí? En pensamiento complejo. Y este pensamiento complejo, pues va a generar, ¿sí? La posibilidad de que yo emita una respuesta verbal, ¿sí? Una respuesta hablada que se manifiesta o se va a ejecutar propiamente en correlación con el área 44 y 45. ¿Sí? Entonces el área 46 propia de lo que es la corteza prefrontal ejecuta justamente el funcionamiento ejecutivo para la comprensión de oraciones, pero además acompañado de la respuesta de esa comprensión, ¿no? Si yo comprendo algo, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre completo? Si yo he comprendido esa pregunta, si he podido abstraer todo el contenido de esa oración, propiamente se está enviando entonces desde el área de Wernicke, ¿sí? Desde el área temporal, se están mandando proyecciones hacia lo que es la corteza prefrontal. En este caso, el área 46 propiamente, entonces va a reintegrar esta información y me va
se va a preguntar, ¿no? Se va a preguntar el área 46, ¿qué es lo que me acaba de decir esta persona y qué debo responder? ¿No? Entonces el área 46 mandará señales hacia el área de Broca y hacia la corteza motora primaria para la ejecución de una respuesta. Por tanto, responderé de la siguiente manera, ¿no? Mi nombre completo es Periquita de los Palotes, ¿no? Entonces, esa es la ejecución que tiene pues esta interacción, esta interrelación entre el área, por ejemplo, 22, 46, 44, 45 y el área 6, ¿no? Entonces, son interacciones muy importantes. En conjunto, el área 46 y 47 participarán entonces del procesamiento sintáctico, ¿no? De la sintaxis de la oración, es decir, cómo organizo, por ejemplo, primero a partir de la organización de la palabra, en cuanto al ordenamiento, por ejemplo, de fonemas adecuados para la respuesta y la ejecución de una respuesta compleja en ejecución concatenada de palabras para la formación de una oración. ¿Sí? Entonces, esta es una ejecución sumamente compleja que la realizan, fíjense, estas áreas en interrelación. Otra de las áreas más estudiadas en lo que es la neuropsicología del lenguaje, propiamente pues es el área de Wernicke, ¿sí? El área de Wernicke que se encuentra localizada en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvolución temporal izquierda posterior. ¿Sí? Entonces estamos viendo ahí el área de Wernicke representada o pintadita en verde y que Brodmann denominó pues el área 22. ¿Sí? En este caso, el área de Brodmann 22 o el área de Wernicke como tal, ¿sí? Más el área 42 y la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular, van a ejecutar los planes complejos que tienen que ver con la recepción y comprensión del lenguaje. ¿Sí? La comprensión del lenguaje también es un proceso muy complejo que tiene varios pasos secuenciales para su ejecución. ¿Sí? Entonces, en este caso, la comprensión del lenguaje está circunscrita a estas áreas, ¿no? El área de Brodmann 22, 42, circunvolución supramarginal y el área o la circunvolución angular, ¿no? No solamente entonces participa, si tomamos en cuenta el funcionamiento de la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular, no solamente participa entonces el área de Wernicke en lo que es la comprensión de la palabra escuchada, ¿sí? Es decir, la palabra que me está emitiendo, por ejemplo, un emisor como tal, sino que además participa en la comprensión de lo que es el texto leído o participa también en la comprensión del gesto visto, ¿sí? Entonces, todos estos elementos se juegan en el área de Wernicke relacionado por estas áreas que circundan al área de Wernicke. Entonces, esta área se encargará pues de la comprensión auditiva y del procesamiento de la selección del léxico adecuado para lo que es la respuesta que se va a enviar hacia la corteza motora. En este caso, pues, este eje, ¿sí? Que se estudia desde lo que es la comprensión del lenguaje, se denomina el eje paradigmático, a diferencia del anterior que era el eje sintáctico, ¿verdad? Sintagmático, perdón, el eje sintagmático. En este caso, entonces, el eje paradigmático propiamente es el que se estudia en cuanto a las redes, por ejemplo, neuronales que están implicadas en lo que es el buen funcionamiento del área de Wernicke. Ahí tenemos a la circunvolución supramarginal, ¿sí? Que está circundando pues al área de Wernicke y que se encuentra localizada en el lóbulo parietal inferior. Esta sección, según la de la clasificación de las áreas de Brodmann, pues es la número 40, ¿sí? Esta circunvolución supramarginal propiamente se encarga de lo que es el procesamiento fonológico y además de la escritura.
El procesamiento fonológico se refiere principalmente a lo que es el análisis fonológico de la palabra escuchada, ¿sí? En este caso, si una persona nos grita, por ejemplo, en la calle, ¿no? Si alguien me llama por mi nombre en la calle y me dice, Mariana, ¿no? Entonces, esta área, esta circunvolución supramarginal, inmediatamente va a empezar a ejecutar el análisis fonológico de lo que acabo de escuchar, ¿sí? Esto quiere decir que empieza a separar, ¿sí? Cada uno de los fonemas de la palabra que me acaban de gritar, ¿sí? Entonces, a modo, digamos, a modo muy grosero de explicar la ejecución de la circunvolución supramarginal, este dirá, me acaba de decir a, r, i, a, n, a, ¿no? Entonces, esa circunvolución se encarga de eso, ¿no? De descomponer, ¿sí? La palabra en cada uno de sus componentes fonológicos. ¿Para qué? Para volverlos a reintegrar y decir, me acaban de llamar por mi nombre, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, se ejecuta lo que es el análisis fonológico y a través del acceso, ¿sí? De este análisis fonológico hacia el almacén fonológico que está localizado en la memoria a corto plazo, ¿sí? Se va a poder entonces comprender lo que acabo de escuchar, ¿no? Se produce entonces un proceso de reforzamiento en lo que es el análisis fonológico de cada uno de los fonemas de la palabra y se ejecuta pues la salida fonológica, como estamos viendo aquí en este diagrama, ¿sí? Se ejecuta una salida fonológica hacia el área de Broca y a la corteza premotora para la ejecución del lenguaje hablado, ¿sí? Es decir, si alguien me gritó por mi nombre, me dijo Mariana en la calle, ¿no? Pues me doy la vuelta y le digo, hola, ¿no? Si lo reconozco de repente, ¿no? O puedo responder pues con otra palabra, ¿no? Como diciéndole, hola Ernesto, ¿no? Entonces de repente pues esa es la respuesta que va a permitir la salida fonológica que envía señales desde lo que es la entrada auditiva, el análisis propiamente fonológico en la circunvolución supramarginal hacia la corteza premotora, ¿no? Para la ejecución de la palabra. Asimismo, permite pues lo que es el procesamiento de la escritura y en este caso, entonces, también participa, si ustedes bien pueden observar la localización propiamente de la circunvolución supramarginal, participa muy de cerca con lo que es áreas de la corteza visual, ¿no? En el lóbulo occipital. En este caso, entonces, si nos volvemos a ir aquí al cuadrito de la derecha, ¿sí? Donde está este diagrama de flujo, podemos ver que existe entonces para el análisis del procesamiento de la escritura una entrada que es visual. En este caso, la entrada visual se analiza, ¿sí? A través de la circunvolución supramarginal, ¿sí? Y se dice que es una de las mayores comprometidas, por ejemplo, en lo que es el procesamiento neto de la lectura. Entonces, en este caso, se analiza pues visualmente lo que es el almacén de los signos, ¿sí? O los símbolos propios de la palabra escrita, ¿sí? Entonces, en este caso, se hace un análisis visual en este almacén también a corto plazo que está, digamos, guardando a su interior lo que es la conversión fonema-grafema. ¿Sí? Entonces, en este caso, se realiza después de este análisis visual una transformación ortográfica fonológica de lo que estoy leyendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que finalmente, pues, a través de una salida fonológica se manden señales nuevamente hacia el área de Broca, hacia la corteza premotora, para lo que es la lectura, por ejemplo, en voz alta. ¿Sí? Entonces, en este caso, este circuito planteado, por ejemplo, este circuito llamado el circuito fonológico de Baddeley, ¿sí? Es un modelo muy interesante de entender cómo funciona, por ejemplo, la circunvolución supramarginal en el procesamiento del análisis fonológico y el análisis visual en la conversión fonema-grafema, grafema-fonema,
¿no? Entonces, en este caso es interesante entender este tipo de función de la circunvolución supramarginal. Otra de las áreas que circundan también y está muy cerquita de lo que es el área de Wernicke, ¿sí? Es la circunvolución angular, ahí pintadita en amarillo, ¿sí? La circunvolución angular, perdón, se encuentra en el lóbulo parietal izquierdo, en la parte inferior, en este caso, denominada por Brodmann como el área 39, ¿no? La circunvolución angular principalmente se encarga por su localización anatómica. Si vemos la topografía, ¿no?, de localización de esa región, propiamente vamos a encontrar entonces que se encuentra muy cerca de, digamos, una encrucijada, ¿sí? Una encrucijada de regiones muy cercanas, como es, por ejemplo, el área visual, el área auditiva y el área táctil. Entonces, como un triángulo de las Bermudas, ¿no? Es un triángulo que está en sus ejes, ¿sí? En sus ejes, en sus ápices propiamente, está interconectando este tipo de funciones, ¿no? Desde el procesamiento visual, el procesamiento auditivo y además el procesamiento táctil, ¿no? El procesamiento visual, no se olviden que viene en la parte posterior, ¿no? Entonces esta circunvolución angular está muy cerca, pues, de la corteza, obviamente occipital, ¿sí? En el ápice inferior derecho, digámoslo así. El ápice superior izquierdo, perdón, superior como tal, el ápice, la punta pues del triángulo como tal, estará muy cerca de lo que es el procesamiento táctil que compete a las áreas sensoriales del lóbulo parietal, ¿sí? Y en el caso del ápice inferior izquierdo, pues está cerquita, si vemos ahí, de lo que es la corteza temporal y propiamente de las áreas que tienen que ver con el procesamiento auditivo. Entonces es una encrucijada muy interesante, ¿no? Que implica digamos, la ejecución conjunta de elementos visuales, auditivos y táctiles. En este caso, la circunvolución angular se encargará de lo que es el procesamiento semántico, ¿sí? Propiamente de la palabra y de las oraciones, además que participa en procesos complejos que tienen que ver con el cálculo, la lectura y la escritura, ¿sí? Entonces, estos funcionamientos tan complejos competen a un área muy, muy pequeña, ¿no? Es un área pequeña, pero que tiene grandes implicaciones a nivel de funcionamiento de lo que son las expresiones propiamente lingüísticas desde el punto de vista de análisis multimodal, tanto visual como auditivo como táctil. Y bueno, entonces en este contexto, entonces vamos a ir analizando un poquito más acerca de de estas estructuras que también están implicadas en el funcionamiento del lenguaje. Y aquí tenemos circundada en rojo, ¿sí? Y conteniendo dentro de sí al área 38, al área 21, al área 20 y 37, lo que se conoce como el plano temporal del lóbulo temporal, ¿sí? El plano temporal propiamente está implicado en un funcionamiento muy importante para el lenguaje y que tiene que ver con la memoria semántica, la famosa memoria semántica. La memoria semántica propiamente funciona desde el punto de vista neuroanatómico con lo que es el compromiso pues del área 38, que es el plano temporal o el polo temporal anterior, ¿sí? Además tenemos a la segunda circunvolución temporal, el área 21, que es esta área muy larga, ¿sí? Que está por debajo del área de Wernicke, por ejemplo. Tenemos a la tercera circunvolución temporal, también al área 20, ¿sí? Que está localizada en la parte inferior de la corteza temporal, y además a la circunvolución fusiforme, que es el área 37. En este caso, el área el área 37, el área fusiforme, ¿sí?
si ustedes recuerdan un poco del funcionamiento, tiene que ver con lo que es el reconocimiento pues de rostros, ¿no? Reconocimiento de rostros. En este caso, pues, en este plano temporal, que estamos viendo en este plano temporal, podemos encontrar una conexión muy importante entre estas zonas, ¿sí? Y además la primera circunvolución temporal. La primera circunvolución temporal representada por el área 22 y en la que se encuentra, obviamente, circunscrita el área de Wernicke. Esto va a permitir al lóbulo temporal ejecutar un procesamiento muy complejo que se denomina el procesamiento léxico-semántico, ¿sí? Esta ejecución propiamente del procesamiento léxico-semántico, entonces, da la posibilidad al lóbulo temporal, ¿sí? Al lóbulo temporal, al plano temporal, de acompañar lo que es la comprensión del lenguaje. Obviamente acompañado de lo que es la memoria semántica, el almacén de las palabras, ¿sí? Que también se denomina así a la memoria semántica, asimismo de la comprensión, por ejemplo, gracias a la participación de la circunvolución fusiforme, de lo que implica, por ejemplo, el reconocimiento de gestos, ¿sí? Y esto es el reconocimiento, por ejemplo, del lenguaje no verbal, ¿sí? El lenguaje no verbal. Entonces, estas áreas propiamente van a poder permitir al sujeto ejecutar lo que es el procesamiento complejo léxico-semántico, además que tiene que ver también con propiedades de este plano temporal para lo que es la comprensión de la lectura, ¿no? Entonces, en este caso, esta va a contribuir, ¿sí? Finalmente a lo que es en cuanto a la ejecución, ¿sí? Que se realiza desde el área de Broca y el área de la corteza motora, en lo que es la denominación, ¿sí? De las palabras. Si, por ejemplo, alguien, no sé, me muestra de frente, me muestra una flor de tallo verde con espinas, ¿sí? Y pétalos de color rojo muy intenso, ¿sí? Propiamente, pues estas áreas del plano temporal se van a activar, ¿sí? Se van a activar para decirme qué es lo que estoy observando, ¿sí? Pero además van a ir hasta el almacén semántico a buscar cada uno de los elementos que he guardado durante toda mi vida, ¿no? Que tienen que ver justamente con la representación de esta flor y que se denomina rosa, ¿sí? Y que además la palabra rosa tiene cierto tipo de cualidades fonológicas específicas para la representación de la palabra hablada y que se escuche como rosa, ¿sí? Entonces, es un funcionamiento sumamente complejo que se ejecuta en el plano temporal, ¿sí? El plano temporal es muy importante, por tanto, para la comprensión, pero además para la ejecución desde el punto de vista de la denominación de las palabras, ¿no? Entonces, en este caso, es un área muy, muy importante para la ejecución compleja del lenguaje. Otro de los elementos que también están circunscritos propiamente a lo que es el funcionamiento del lenguaje complejo es el lóbulo de la ínsula. Entonces, ahí en esta imagen estamos viendo parte de la estructura anatómica que decíamos que se halla en las profundidades, ¿verdad?, de la cisura lateral, ¿sí? Y en este caso, pues, nos encontramos ahí donde está el puntito rojo o donde está circundando, pues, el puntero como tal al lóbulo de la ínsula. En este caso, existe una conexión muy importante entre lo que es esta circunvolución supramarginal que acabamos de revisar y la ínsula anterior. ¿Mediante qué estructuras se conectan, por ejemplo, la circunvolución supramarginal y la ínsula anterior? Pues justamente a través de fascículos o vías o haces de fibras nerviosas que conectan estas dos áreas, ¿sí? Entonces, en este caso,
Además, desde acá se van a proyectar estas mismas fibras que proceden desde la circunvolución supramarginal y que pasan por la ínsula anterior, se proyectan hacia la región o hacia el área de Broca. En este caso, entonces, la ínsula como tal participaría de lo que es el procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla, ¿sí? Entre lo que es el lenguaje complejo que implica la comprensión, la decodificación, el análisis fonológico, por ejemplo, y la conversión de esta, ¿no? de este funcionamiento tan complejo en palabra hablada, ¿sí? Entonces, la ínsula participa particularmente de lo que es la conversión, por ejemplo, de los fonemas, ¿sí? De los sonidos de la palabra en información motora, ¿sí? Para que esta además pueda ser leída a través del área de Broca, ¿sí? En este caso, la ínsula anterior, que sería esta región, ¿sí? Que está más adelante, eso quiere decir, ¿no? La ínsula anterior, y que está además, si pensamos anatómicamente y topográficamente, está muy cerca del área de Broca, se encarga entonces del procesamiento articulatorio complejo, que implica pues la utilización, por ejemplo, de palabras de larga metría, ¿sí? Las palabras de larga metría como, no sé, ¿qué se me ocurre? A ver, transatlántico, ¿sí? Transatlántico es una palabra de un metraje largo, esto quiere decir una palabra larga, ¿verdad? Entonces, esta palabra de larga metría que necesita una coordinación, ¿sí? Una coordinación importante, concatenada de los fonemas en la posición correcta, ¿sí? Para que suene transatlántico, ¿sí? Propiamente, pues se ejecuta en la ínsula, ¿no? Entonces, esta me va a permitir propiamente ejecutar palabras sumamente largas y complejas, ¿sí? Al mismo tiempo también, justamente permite la articulación de los denominados dífonos, ¿no? Por ejemplo, lo que implica pues la realización, ¿no? De un sonido que va desde la mitad, ¿sí? De la realización de un fonema hasta la mitad de la realización de un fonema siguiente. Por ejemplo, la palabra auto, ¿sí? Que es un dífono como tal, ¿sí? O de repente la palabra aplaudir, ¿no? De repente también implica la participación adecuada, pues, de lo que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que tiene ciertas particularidades, pues, de articulación, ¿sí? La palabra pauta, flauta, ¿no? Entonces, son palabras dífonas que se ejecutan en el lóbulo de la ínsula. Y bueno, entonces ahí, hasta ahí más o menos hemos visto parte de lo que es la corteza, ¿sí? La corteza cerebral, que desde el punto de vista topográfico neuroanatómico, entonces implica algunas regiones importantes que son visibles, ¿sí? En cuanto a la estructura anatómica macro, ¿no? La macroestructura, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, es muy fácil localizar, por ejemplo, el área de Broca, el área de Wernicke, la corteza motora primaria. Es muy fácil también localizar las circunvoluciones angular, la circunvolución supramarginal. Si nosotros observamos el plano, ¿no? Topográfico netamente de la corteza cerebral. Y a partir de ello, entonces, también podemos analizar, ¿sí? Desde el punto de vista también neuroanatómico topográfico, otro tipo de elementos que participan en lo que es el lenguaje como tal. Y estos son los famosos fascículos, ¿no? Los fascículos, decíamos, que son estos tractos integrados por
las redes de fibras nerviosas, ¿sí? Son como haces de fibrillas nerviosas y estamos viendo bien representado aquí en la imagen cómo se observa un tracto o un fascículo como tal y que más o menos es una especie de cablecillos, ¿sí? Que interconectan diversas regiones, ¿no? Y que se encuentran por debajo, pues, de la corteza cerebral y en este caso decíamos que sirven para conectar regiones intrahemisféricas y además interhemisféricas, ¿no? Entonces, tenemos diversos fascículos que conectan regiones muy importantes y el primero de ellos, pues el fascículo longitudinal superior, ¿sí? Corresponde, ¿sí? a un componente muy importante de conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke. El fascículo longitudinal superior, propiamente, está integrado, ¿sí? por lo que se denominan los tractos dorsales, ¿sí? En este caso, compuestos pues, por 5 elementos muy importantes. El fascículo longitudinal superior 1, que llega llega hacia el lóbulo parietal superior, ¿sí? Entonces, en este caso, pues este tracto, por ejemplo, es el más superior, ¿no? El fascículo longitudinal superior número 2, que finaliza en la circunvolución angular, por ejemplo, ¿no? Que finaliza por acá. En este caso también tenemos al fascículo longitudinal número 3, que concluye en la circunvolución supramarginal, ¿no? Cerca del área parietal. El fascículo longitudinal superior número 4 es el más estudiado propiamente en cuanto a lo que es esta conexión entre el área de Broca y el área de Wernicke y se denomina el fascículo arcuato o el fascículo arqueado, ¿no? Este fascículo arcuato o el fascículo arqueado establece la conexión tan importante que existe entre el área de comprensión del lenguaje, que es Wernicke, y el área de ejecución del lenguaje hablado o la palabra articulada, que es el área de Broca. Y les decía que una de las lesiones propiamente del fascículo arqueado, una de las lesiones resultantes propiamente del fascículo arqueado es afasia de conexión, ¿no? La afasia de conexión. En este caso se refiere a que existe una desconexión, ¿sí? Importante entre el área de Wernicke y el área de Broca. En este caso, el fascículo arqueado principalmente ejecuta una conexión muy interesante bidireccional que va de Broca a Wernicke y de Wernicke a Broca, ¿sí? Entonces, es un fascículo muy importante de conexión entre estos elementos, ¿no? En este caso, pues, este fascículo, por ejemplo, permite la repetición tanto de palabras como de enunciados. Cuando yo le pido, por ejemplo, a mi paciente con afasia de conexión, ¿sí? Poder ejecutar la repetición de cierto tipo de palabras, este sujeto me va a comprender, ¿sí? Me va a comprender qué es lo que yo quiero que repita. Digamos que quiero que repita pelota, uva, trigo, ¿sí? Entonces, le digo pues al paciente, ¿no? Repita después de mí, pelota, uva, trigo, ¿sí? El paciente con afasia de conexión propiamente, entonces no va a poder ejecutar la repetición efectiva ni óptima de lo que le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque hay una desconexión propiamente entre lo que es la comprensión, que la puede ejecutar muy bien, me comprende muy bien, pero no puede mandar señales hasta el área de Broca para una correcta ejecución. Entonces me repetirá, por ejemplo, pues, aba, ¿no? Palota y trago, ¿no? Entonces se ejecutan algunas parafasias en la ejecución de su lenguaje, ¿sí? Entonces esto más adelante lo vamos a revisar netamente en la semiología que se presenta a raíz de la lesión de ciertas estructuras propias de la ejecución del lenguaje y también de la recepción del lenguaje, ¿no? Entonces, en este caso, pues, este fascículo es crucial, ¿sí? Es crucial para el aprendizaje del lenguaje. Sin este fascículo, nosotros no podríamos aprender el lenguaje, es decir, podríamos almacenar, por ejemplo, de forma aislada la palabra, más no podríamos llevar información hacia el área de Broca
para la ejecución de la palabra hablada. Entonces, en este caso, es un fascículo muy importante y crucial para lo que es el aprendizaje del lenguaje como tal. Y se conoce pues como una de las vías principales que forma parte del circuito denominado circuito fonológico, ¿sí? El circuito fonológico parte desde lo que es la recepción, ¿sí?, de la palabra, la descomposición de sus elementos fónicos, ¿sí?, y además pues la reintegración para la ejecución del sonido que compete a una palabra, ¿sí? Entonces, en este caso, este fascículo es muy importante y además es relacionado con la expresión del lenguaje. Y el quinto tracto, digamos, de la vía dorsal propiamente, es el fascículo longitudinal superior número 5, que va a conectar la región temporal con la región parietal. Si analizamos cada uno de estos subtractos que pertenecen al fascículo longitudinal superior, pues estos están relacionados, obviamente, con diferentes funciones de lo que es el lenguaje, tales como bien dice ahí, pues la fonología, ¿sí?, la evocación léxica, esto quiere decir traer de la memoria, ¿sí?, del almacén de largo plazo, lo que es el léxico propio del lenguaje, y además la articulación, ¿no? Entonces, en este caso, pues el fascículo longitudinal superior es muy importante en lo que compete a la ejecución del lenguaje, ¿sí? Bueno, voy a parar acá para que podamos conversar un poco, ¿sí? Y ver si tienen algunos comentarios o dudas, ¿sí? Entonces, de todos modos, nos faltan revisar algunos de los fascículos también importantes que todavía nos falta analizar, pero lo vamos a terminar de revisar muy bien el día jueves, acompañado de lo que les decía, ¿no? De la semiología propia que se suscita a partir de la lesión en estos tractos o en estas regiones de la corteza relacionada con el lenguaje. Dari, sí, buenas noches. Sí, tiene justamente que ver con eso, con los diptongos, ¿no? La utilización de diptongos. Se parecen muchísimo a los diptongos. Propiamente la unión, como bien dices, de dos vocales en una palabra. Esos son los famosos dífonos. Querida Analia, sí es, bueno, mandé la presentación de la anterior semana, pero de todos modos, si gustan, pues se las paso a su grupo, ¿sí? No, no hay problema. Nada más así para seguir aclarando a Dari. Sí, como bien decías, ¿no? Son estos sonidos vocálicos que están contenidos dentro de una sola palabra, ¿no? Como por ejemplo decíamos, yo que sé, la palabra jaula, aureola, ¿no? Que necesitan, por ejemplo, ser muy bien diferenciadas en cuanto a la ejecución del fonema, ¿no? Para que se entienda lo que estás diciendo. Por ejemplo, si yo digo, si quiero pronunciar la palabra zanahoria, ¿sí? Zanahoria, necesito que se escuchen cada uno de los sonidos de las vocales, ¿no? Esas vocales que están juntas o unidas, ¿no? Por ejemplo, necesito que se escuche muy bien para poder distinguir la palabra, ¿no? Entonces, si alguien me dice zanahoria, ¿no? Zanaria, ¿no? Entonces no voy a poder entender muy bien lo que me está diciendo. Entonces, justamente la ínsula se encarga de eso, ¿no? De ejecutar esa, digamos, esa fineza, ¿sí? En la ejecución de lo que es un diptongo, ¿no? En este caso. Por ejemplo, si yo digo jaula, ¿sí? Jaula implica, pues, justamente la distinción entre la A e inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente mi boca debe pasar a la U, ¿no? Entonces, traten de hacer este ejercicio, por ejemplo, de decir muy rápido las vocales, ¿no? De adelante para atrás, ¿no? Y de atrás para adelante, por ejemplo, A, I, O, U, y A. ¿Sí? Entonces, si lo dices muy rápido no se entiende, pero la ínsula se encarga de eso, ¿no? A, E, I, O, U, O, I, E, A, ¿no? Entonces, permite que tu boca, ¿sí? Pase muy rapidito
de un punto y modo de articulación a otro punto y modo de articulación que es necesario para la distinción de las vocales en una sola palabra. Alejandra, sí, el lóbulo de la ínsula también obviamente está muy relacionado con lo que es el sistema límbico y por tanto con el sistema afectivo emocional, ¿no? Puede, sí, obviamente puede intervenir de cierta manera en lo que compete, por ejemplo, a la producción de palabras que tienen que ver con un contenido emocional importante, ¿no? Que cuando estamos produciendo una palabra como tal, trae una carga también de tipo emocional, ¿no? Si de repente, por ejemplo, hablamos, yo qué sé, cuando las mujeres hablamos de maternidad, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy emocional para muchas mujeres, ¿no? Entonces, esto implica la participación, obviamente, del sistema límbico, implica la participación de la memoria emocional, de repente implicará también la participación del lóbulo de la ínsula como parte de lo que es la conexión tan cercana que tiene con el sistema límbico, pero principalmente decíamos que el lóbulo de la ínsula, en cuanto a lo que es el funcionamiento del lenguaje como tal, ¿sí? Del lenguaje sin mediación de las emociones, ¿sí? Sin mediación de las emociones, tiene que ver con la transformación del lenguaje en producción verbal. ¿Sí? Entonces, en este caso, hablábamos justamente de estos dífonos que son propiamente ejecutados desde la ínsula y las palabras de largo metraje o larga metría, ¿no? Que son las palabras largas. Un ejemplo que siempre les doy es el de trabalenguas, ¿no? Mi papá me enseñó hace muchísimos años un trabalenguas que se llamaba el desentaramantrín cuadriculado. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta palabra, que es una pseudo palabra, en realidad que no existe, ¿sí? Desentaramantrín cuadriculado, ¿sí? Ejecutar esa palabra se ejecuta desde lo que es el lóbulo de la ínsula. Me permite, por tanto, ejecutar rápidamente la palabra de forma correcta, concatenando adecuadamente los fonemas para que yo produzca una palabra tan larga, de larga metría, largometraje, para la correcta ejecución. Estaríamos hablando justamente de esto, ¿no? De que el procesamiento intermedio tiene que ver con eso, ¿sí? Que parte desde lo que es la comprensión propiamente, el rescate de la palabra desde el almacén semántico, por ejemplo, y que pasa desde las áreas posteriores que tienen que ver, por ejemplo, con el área de Wernicke o la memoria semántica y todos estos elementos del plano temporal hacia, ¿no? Hacia la corteza anterior y en este caso pues la participación del área motora y el área de Broca. Entonces es como decir que la ínsula es un punto intermedio entre, ¿no? Digamos la vía posterior y la vía anterior para la ejecución del lenguaje. Bueno, entonces si no hubiera más comentarios, entonces, nuevamente me comprometo a subirles estas diapositivas para que las tengan en su almacén. Y el jueves ya revisamos la última parte de funcionamiento de los fascículos y lo que vendría a ser esta semiología propiamente neuropsicológica. Sí, Robert, en cuanto al análisis propiamente cortical, como bien comentas en la producción, ¿sí? Verbal, sí vamos a revisar, eso es lo que también me falta porque lo tengo integrado en esta presentación, pero lo vamos a terminar de revisar el día jueves, cómo funciona el circuito, ¿sí? Que va desde la corteza temporal hacia la corteza frontal, atravesando obviamente las estructuras subcorticales que habíamos comentado al inicio, ¿no? Que implica, por ejemplo, la participación, decíamos, del tálamo, de los núcleos de la base, de la cabeza del núcleo caudado, que es muy importante para la ejecución motora del lenguaje. Entonces, todos estos elementos los vamos a revisar bajo un modelo propiamente que ha sido planteado en cuanto al análisis estructural y funcional de las estructuras subcorticales. Entonces el jueves lo terminamos de ver muy bien.
más el diagrama que me va a permitir explicarles a detalle cómo funcionan estas estructuras subcorticales, ¿sí? No me voy a pasar por alto pues ese análisis porque es sumamente importante y también les voy a comentar por qué, porque es parte de mi tesis, ¿sí? Entonces les voy a comentar el día jueves acerca de eso. Bueno, entonces ahora sí, estimados, nos escuchamos el día jueves, ¿sí? Que tengan bonita noche y muchas gracias pues por escucharme.